La indecisa administración de Carlos Townshend. Al formarse ministerio en 1766 y por alguna oculta razón, se designó a Townshend para el cargo de ministro de Hacienda. Townshend fue el primer sorprendido. Ocupaba entonces un cargo inferior y sin prestigio, aunque mucho mejor remunerado, y por tanto vaciló bastante tiempo antes de aceptar este ministerio de manos de Chatham. Todo el mundo opinaba lo mismo. Townshend era un tipo simpático, que creía poder permitírselo todo, amena faceta suya, que le granjeó cierta estimación entre los comunes. Por desgracia, era superficial y desdeñoso de su responsabilidad. Townshend no se molestó en estudiar la situación política, cambiaba constantemente de opinión, acaso con el designio de no resultar molesto ni para él ni para sus colegas. Se había apresurado a aprobar la ley del timbre y puso también el mismo empeño en votar su abolición, proponiendo en cambio imponer a las colonias contribuciones exteriores o indirectas. Los americanos no se habían opuesto a que el Parlamento londinense los cargase de contribuciones exteriores, sino a los impuestos interiores, directos. En consecuencia, se percibirían derechos de entrada sobre productos como el té, vidrio y papel. Townshend declaró que estos derechos aportarían anualmente 10.000 libras. La proposición fue considerada como una excelente solución de compromiso. El rey la suscribió y el Parlamento la votó, sin dificultad apenas por parte de la oposición. Ahora bien, si Chatham no hubiera estado enfermo en aquel momento e incapaz de asumir sus funciones, este proyecto no hubiera sido jamás propuesto a los comunes, pues ello fue precisamente el pretexto del estallido del gran conflicto. Boston, el motín del té. Los primeros disparos partieron de Boston, el 3 de marzo de 1770. Una banda de chicuelos se divertía arrojando bolas de nieve, diversión propia de la edad, y se les antojó tomar como blanco las casacas encarnadas de algunos soldados ingleses de centinela, en rígida postura militar y reglamentaria. Uno de ellos perdió la paciencia y llamó a la guardia. El asunto se agravó y los chiquillos fueron retirados por los adultos, que tomaron la discordia por su cuenta. Hubo pendencia y fue derribado al suelo un casaca colorada. La tropa disparó varias veces y 4 americanos cayeron, enrojeciendo la nieve con su sangre. Ese mismo día, North fue designado primer ministro. Subió a la tribuna y propuso abolir los derechos de entrada que hiciera votar Townshend 3 años antes. De hecho, solo quedaba en vigor el impuesto del té, que debía reportar 16.000 libras al Tesoro Real. Se ha dicho que Inglaterra perdió un imperio por la miserable suma de 16.000 libras, derechos de entrada que Townshend hiciera aceptar con tanta frivolidad y que fueran acogidos en América con el mismo buen humor. El Parlamento dio su consenso, propinando a la política de Jorge III un nuevo golpe. Pero esta medida llegaba demasiado tarde. Los colonos se consideraban ya bastante capaces de manejar sus propios intereses, afirmando que había pasado el tiempo de las concesiones. Los acontecimientos de Boston no tuvieron consecuencias inmediatas en América. En realidad, la muerte de algunos hombres durante un motín nada tenía de extraño en la Inglaterra del rey Jorge III, pero la tensión no aflojó del todo. El 16 de diciembre de 1773, una chanza con pretensiones de alegre y traviesa prendió definitivamente la pólvora. Pintarrajeados y tocados con plumas multicolores, unos 20 vecinos de Boston invadieron por sorpresa 3 navíos británicos recién entrados en el puerto, arrojando al mar el cargamento de 343 cajas de té. Tal ultraje al pabellón de su majestad indignó a los ingleses más moderados. Por orden del monarca, el puerto de Boston fue cerrado a la navegación y la ciudad ocupada por regimientos ingleses. El proceso era ya irreversible. Jorge III no podía ceder más. Ahora es preciso, declaró el monarca, que la suerte de las armas decida si el pueblo americano permanecerá bajo la autoridad de este país o se hará independiente. Las demás colonias abrazaron inmediatamente la causa de Boston y «Yo no vacilaría un solo minuto», exclamó George Washington, «en reunir 1.000 hombres y pagarles su sueldo con mis propios recursos para liberar Boston». La mayoría de los norteamericanos reaccionaron de igual modo. En el Parlamento resonó la voz profética de Edmund Burke: «Experimento hacia las colonias americanas una simpatía inspirada por la comunidad de nombres, sangre y privilegios. Vínculos de esta clase, aunque livianos como el aire, pueden ser tan fuertes como el hierro. En política, la verdadera sabiduría está a menudo compuesta de generosidad. La estrechez de espíritu no conviene nunca a un gran imperio». Benjamin Franklin, que desde 1764 hasta 1775 representó los intereses americanos en la corte de Londres, comparaba
el Imperio Británico una vieja encina que perdía sus hojas y a la que no quedaba más que algunas ramas secas. En 1775 Franklin abandonó Inglaterra para no volver nunca, pero se marchó con lágrimas en los ojos. Aquel gran hombre hizo todo lo posible para evitar un conflicto armado, aunque sabía que la suerte había sido echada. Estaba convencido de que América saldría victoriosa, que la guerra duraría 10 años y que no asistiría a su desenlace a causa de su avanzada edad. Al desembarcar en tierras del Nuevo Mundo se enteró del primer choque importante entre las tropas reales y las milicias americanas, en Lexington, abril de 1775. Las hostilidades habían empezado. Thomas Paine y el sentido común. El emigrante Thomas Paine era de origen inglés, hombre calmoso por naturaleza. A causa de una discordia con sus superiores, había perdido su modesto empleo en un departamento ministerial, quedando arruinado, por lo que dejó a su mujer en el país para emigrar a América. Paine pisó suelo americano hacia finales del otoño de 1774, meses antes de que las diferencias entre las colonias y la madre patria dieran paso a la guerra declarada. Thomas Paine llegó a ser redactor de un periódico recién fundado en Filadelfia. No era un hombre muy instruido, pero tenía un carácter sensible a toda clase de impresiones y poseía el don de las fórmulas sorprendentes y vigorosas para los conceptos que se proponía defender. Era un inmejorable estilista de tipo popular, un periodista nato, que incluso en nuestros días hubiera sido probablemente un editorialista notable. En enero de 1776 apareció un libelo anónimo llamado Sentido Común, del que pronto se supo que su autor era Thomas Paine, una vibrante llamada a los americanos en lenguaje accesible a todos, con argumentos que cada cual podía confirmar por experiencia propia. Paine se abstenía de toda profesión de fe filosófica o política, contentándose con hechos elocuentes. América no podrá desarrollarse del todo, afirmaba, hasta que se impida a toda potencia europea mezclarse en sus asuntos. La intervención extranjera resulta económicamente ruinosa y a mayor abundamiento envilecedora para el pueblo norteamericano. En otros tiempos, esta dependencia con relación a Europa se justificaba por la fuerza de los hechos. En cambio ahora hay muchas razones para que termine de una vez. Thomas Paine terminaba con estas frases. Pasó el tiempo de hablar. En este instante las armas tienen la palabra. En nuestra vida política empieza una nueva época. Todos los proyectos y proposiciones anteriores al 19 de abril, fecha de la batalla de Lexington, tienen en este momento el mismo valor que un calendario del año pasado. La sangre de nuestros caídos y la propia naturaleza nos gritan «¡Abajo Inglaterra!». Incluso en la primavera de 1776 estas frases eran muy audaces. Por doquier en América se admitía que era preciso tomar las armas, aunque en general los ánimos no estaban todavía dispuestos a la idea de una ruptura completa con Inglaterra. Cierto es que se creía necesario oponerse por la fuerza a la política británica, que, según los americanos, solo tenía por objetivo sujetar las colonias al arbitrio de la metrópoli, pero se esperaba que, una vez victoriosos, se entendieran de nuevo unos y otros sobre nuevas bases y otras condiciones. Tal era al menos el programa primitivo, si bien la idea de independencia ocupó pronto su lugar. Con su llamada revolucionaria a la sana razón, el libelo de Paine, saturado a la vez de sensibilidad y fría lógica, contribuyó mucho a la ruptura con Inglaterra y a la victoria final. Sentido común se difundió con rapidez por todas las colonias. En poco tiempo, su tirada alcanzó el 500.000 de ejemplares. La Declaración de la Independencia. El 4 de julio de 1776, convertido luego en la fiesta nacional de los Estados Unidos de América, fue sancionado por el Congreso de Filadelfia el documento más célebre de la historia americana, la Declaración de Independencia. Este documento establecía que en lo sucesivo las colonias de América constituirían un Estado libre e independiente. Los vínculos que la unían a Gran Bretaña quedaban rotos para siempre. El rey Jorge III, decía el documento, se había hecho culpable de una serie de atentados a los derechos de las citadas colonias, pretendiendo convertir a sus habitantes en esclavos. Las fechorías del monarca eran descritas con todo detalle. Ante tal situación, los americanos no habían tenido otro recurso que empuñar las armas. Benjamin Franklin y Thomas Jefferson formaron parte de la comisión encargada por el Congreso de redactar la Declaración de Independencia. El texto pertenece a Jefferson. La tradición sostiene que lo escribió en muy poco tiempo y sin poder consultar apenas nada. Jefferson era un joven jurista muy bien dotado y de vasta cultura. Al redactar la célebre declaración pudo referirse con soltura y naturalidad a las tesis de Milton, Locke y Rousseau. Thomas Jefferson estaba predestinado a desempeñar gran papel en la historia de su país y terminar su carrera ocupando el cargo de tercer presidente de los Estados Unidos.
A otro miembro de la comisión, John Adams, le gustaba pronunciar este brindis: bebo a la salud de una guerra corta y vigorosamente conducida. Adams estaba también destinado a hacer grandes cosas por su patria. Sería el segundo presidente de Estados Unidos y viviría suficiente tiempo para ver a su hijo convertido en el sexto presidente del país. El más anciano y célebre congresista de la época revolucionaria fue Benjamin Franklin, venerado en ambos continentes. Franklin vivía solo para el triunfo de los derechos del hombre, ideal que se desprendía siempre del menor de sus actos. Franklin entraba en el más exitoso periodo de su vida, con 70 años de edad. En otoño de 1776, Franklin abandonó Filadelfia para representar al Congreso norteamericano en París. El Congreso de Filadelfia. De este modo, los colonos de América quemaron sus naves y se lanzaron decididamente a la lucha, avanzando sus primeros pasos por un camino totalmente desconocido. La inquebrantable convicción y el inspirado tono de la Declaración de Independencia parecen más impresionantes aún si se recuerda que al nuevo Estado le faltaban todos los organismos y medios indispensables para sobrevivir. Era preciso empezarlo todo sobre tabla rasa. En efecto, no puede compararse la declaración a un discurso oficial redactado para un aniversario nacional cualquiera. Los americanos proclamaron su decisión de mudarse a una nueva casa sin haber siquiera construido los muros del nuevo edificio ni asentar sus cimientos. El Congreso de Filadelfia convocó a los delegados de las diversas colonias que más adelante integrarían los Estados Unidos. La Asamblea tenía la misión de crear una fuerza militar, establecer un plan de campaña, tratar con las potencias extranjeras y, en primerísimo lugar, encontrar dinero para sufragar los gastos de la Guerra de Liberación. Es preciso citar en especial a George Washington, el generalísimo de las tropas americanas. Si se pregunta a un americano actual quién es el representante ideal de su pueblo, responderá probablemente que George Washington, sin duda con justo título, aunque George Washington no fuese un genio político ni en rigor figura en la categoría de los grandes capitanes. En cambio era, a la vez, un perfecto caballero, de pensamientos elevados, gran modestia y sencillez. Tenía un objetivo en su vida y se consagró a él con toda energía. No conocía el orgullo ni la arrogancia. George Washington fue siempre el mismo caballero virginiano, sencillo, jovial, enamorado de la vida y sensible a todos sus dones. Jamás perdió el coraje, pese a su carácter algo melancólico, que a veces le ocasionó algún acceso depresivo. En unas líneas dirigidas a su joven amigo, el marqués de Lafayette, se describió a sí mismo con exactitud. En un combate tan gigantesco como este, no podemos esperar que el sol brille sin cesar en nuestro camino. No tengo la menor duda de que todo acabará por arreglarse, que venceremos las dificultades y conoceremos la dicha. Y entonces, mi querido marqués, vos me acompañaréis a Virginia y nos reiremos de nuestros sinsabores y de la estupidez ajena. Esta nostalgia de su país natal no cesó de perseguir a George Washington en todas sus campañas, y más tarde, durante su mandato presidencial. El generalísimo de las tropas norteamericanas de los Estados Unidos prefería a cualquier otro rincón del mundo su finca de Mount Vernon, no lejos del actual Washington. Los años que seguirían a la revolución iban a ser los más felices de su existencia. Retirado entonces a Mount Vernon, llevaría la vida que le parecía ideal, la del gentleman terrateniente. Washington en campaña. George Washington hubo de vencer dificultades inauditas desde el comienzo en que asumió el mando militar de los insurgentes. Fue preciso reunir tropas, proveerlas de armamento y vestuario, ejercitarlas y proporcionarles también un salario. La joven América pasó por grave penuria de dinero y en consecuencia de uniformes. Los soldados americanos eran tiradores de primerísimo orden en su mayoría, en cambio su aspecto inspiraba lástima. A pesar de ello, el ejército se puso en marcha. Ateridos, los hombres apenas tenían equipo, uniformes y zapatos. Los problemas de suministro e intendencia no constituían la única preocupación del general en jefe. Washington tuvo también que defenderse de la calumnia. El Congreso parecía muy dispuesto a prestar oído complaciente a los chismes de los entrometidos. En cambio, Washington no sabía intrigar y le repugnaba hacer valer sus méritos. Por otra parte, no tenía necesidad de ello, porque el bajo pueblo depositaba en él todas sus esperanzas. George Washington soñaba con el día en que los estados norteamericanos pudieran anexionarse los enormes territorios del oeste, ajenos hasta entonces a la civilización. Sus miradas se volvían de continuo hacia el lejano poniente.